The VoiceWorks Podcast. Iniciamos un podcast más de The VoiceWorks Podcast. Es correcto, amigo. Bienvenidos. Lo dije bien, ¿no? Lo dijiste perfecto. ¿Cómo lo dirías tú con una voz más grave? Bienvenidos a un episodio más de The VoiceWorks Podcast. Me encanta el suspenso de antes, ¿no? Del preámbulo, ¿no? ¿Qué va a decir este hombre? Y es que no es lo mismo Me que encanta, lo mismo. Esto es el podcast donde hablamos de cosas que conciernen al mundo de la voz, que conciernen al mundo de la locución, del doblaje, de la conducción, del teatro, de la artisteada, del mundo de las conferencias. De todo hablamos aquí, de cómo podemos usar y mejorar el uso de nuestra propia voz, porque tu voz trabaja. Sí, la trabajas. Exactamente. Entonces, en este episodio tan especial, mi querido Jerry, pues ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? Fíjate que no me acuerdo. No es cierto. En esta ocasión, sí me acuerdo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una cosa que nos pregunta mucho la gente cuando empezamos con los talleres, sobre todo cuando empezamos con el taller remedial. ¿Sí? Y es una pregunta que todo el mundo tenemos en la cabeza y que todo el mundo quisiéramos tener una respuesta. Y esa respuesta la vamos a platicar aquí en la mesa el día de hoy con usted. ¿Por qué nos da miedo hablar en público? Amigo, ¿a ti te daba miedo hablar en público? A mí me daba miedo cuando de repente me tocaba el rosario en la iglesia, el catecismo, ¿no? Ajá. Si me tocaba a mí la bolita 6 del misterio gozoso, pues yo estaba listo deseoso de poder hacerlo, pero llega un momento que sí te ofuscas, que sí te tiembla la voz, que sí pierdes la seguridad al momento de hablar, justo cuando pues tú pensabas que podías con todas, ¿no? Y es lo que me pasaba a mí. Yo sentía que siempre quería hablar, quería estar en la obra de teatro, en el evento, en la conferencia, en la asamblea. Ajá. Y a la mera hora, quisquas, se me temblaban las piernas, se me achicaba toda la emoción de poder estar ahí, ¿no? Entonces, realmente para mí era un impacto y dije, ¿por qué? ¿Por qué nos daba tanto miedo? Lo fui perdiendo conforme fui creciendo, agarrando más seguridad, más bases, mejor dicción, mejor colocación. Pero mucha gente nos pregunta, oye, ¿y cómo se pierde eso? O sea, y no es como si perder el miedo a las alturas, o no es como perder el miedo a animales peligrosos. O sea, es un tipo de miedo o ¿cómo se dice? Temor diferente, ¿no? Una fobia diferente. Te voy a decir una cosa. Dicen los estudios, los enterados, la sapiencia científica de Estados Unidos, que el mayor miedo que tiene un adulto actual es que lo pongan en un ambiente donde tenga que hablar en público algunas personas. Híjole. Ese es el mayor temor que tienen los adultos. Y es una cosa interesante porque sí, tienes razón. No es un miedo patológico que tengas que tratar con algún equipo de especialistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, de Viena, ¿no? O sea, no, para nada. Porque al final de cuentas, para algunas personas sí es súper importante. Si alguno de los que nos están viendo sufre de esta aversión a hablar en público o a ser el centro de atención, ¿sabes qué? Terapia, porque siempre es bueno. Pero sí, todo mundo tenemos en una medida preponderante, todos los adultos e incluso adolescentes, todos tenemos cierta aversión a hablar en público. Tenemos la aversión a que nos pone el reflector encima. Nosotros no, porque aquí estamos con los reflectores, entonces nos vale gorro. Pero son horas de práctica. Es algo que eventualmente gente que se dedica a estar enfrente de una cámara, o gente que se dedica a estar frente a un público, siente menos esa aprensión. Y ojo, porque son las cosas que más me preguntan, sobre todo, y tú lo has escuchado, que nos preguntan en los talleres. Claro. Entonces, ¿ya no te da miedo hablar en público? No. Siempre sentimos el nervio, siempre tenemos esa sensación. Pero es una diferencia, nervio que miedo. Somos conscientes de que vamos a entrar. Por ejemplo, ahorita que estamos empezando, que no hiciste conteo, amigo. Aquí, muchachos, se produce, ¿verdad? Todo este asunto. Claro. Viene el conteo y viene, preparado, 5, 4, 3, 2. Y el 2 y la pausita que hacemos para que entre limpio el audio cuando usted lo está viendo aquí en la plataforma, son mariposas que tenemos. Sí. O sea, mariposas en el estómago. Sí, porque ni modo que estén volando, porque son amarillas. Ni modo que fuera traicionera, porque no es Fer de Maná. Pero bueno, regresando a la seriedad de este podcast, realmente, hablando de eso, también depende mucho de la situación, ¿no? No es lo mismo, me ha tocado ver, y me toca mucho ver con clientes, con otros compañeros, incluso con mi papá, que todavía puedo contar con él y estar con él, que me toca ver que él en su trabajo es el alma de las reuniones, ¿no? ¿Sabes? Cada vez que hacen juntas, yo lo veo en videos porque me pasan después o que él comparte, que él está dando un discurso, que está hablando con todos los compañeros, todos los colegas, pero de repente en las reuniones familiares no lo es tanto. ¿Por qué en cada situación, dependiendo en qué espacio estés, cambia tu aversión o tu miedo, ¿no? Fíjate que eso es algo muy interesante. O tú eres igual en todas las facetas en las que estás.
¿Hablas igual A ver, en tu casa que como... muchachos, aquí la gente de la producción, ¿soy igual en todos lados? ¿Más o menos o diferente? Sí. Esa no fue vaca. Entraron unas vacas medio borrachas, pero... que andan produciendo el audio. Exacto. No, fíjate que es algo muy interesante. Muchas veces desarrollamos nosotros una personalidad en particular en nuestro ambiente laboral. Sí. Y tenemos una forma de ser o tenemos una manera de estar más relajados y más tranquilos en un ambiente donde nos sentimos más seguros, más cercanos, ¿sí? Usualmente pasa en casa, puede pasar con los amigos, pero es algo que es algo muy normal. Desarrollamos estas diferentes personalidades o diferentes maneras de atacar y maneras, bueno, no necesariamente atacar, sino la manera de ser dependiendo del entorno en el que estamos. Exacto. Eso es parte, obviamente, de una adaptación, de poder leer en qué ambiente estás y que puedas interactuar con la gente con la que estás en ese momento. Porque si usted actúa igual en una fiesta de viernes por la tarde, como en una reunión de trabajo, lunes en la mañana, chéquese. Seguramente no se le ha pasado lo borracho, pero... no se le ha bajado. Exactamente. Pero todos tenemos una personalidad que es mucho más profesional o que es mucho más... pues, ¿cómo te diré? Seria, sí, en algunos aspectos. Más formal. Más formal, exactamente. Más profesional, tal cual. Profesional en el argot que conocemos de que, ay, no, es profesional porque trae corbata y trae lentes. Seguro es inteligente. No, pues han cambiado los tiempos, también hay gente... Justamente, pues si se os preguntaba usted, por eso uso lentes. Para que parezca yo no... No, para que parezca inteligente. Exactamente. O sea, esa es parte del personaje. Pero bueno, es la antigua creencia de que, si habla formal, es formal, pero no, también hay otras formas de hablarlo. Exactamente. Y entonces la parte importante es entender que a veces creemos nosotros, y es uno de los problemas y de los prejuicios que tenemos antes de empezar a hablar en público. Creemos que tenemos que ser una cierta personalidad, un cierto tipo de voz, un cierto tipo de presencia al momento de hablar frente a un público. Y eso es lo que nos empieza a achicar, eso es lo que nos empieza a pegar en nuestra imagen personal, el discurso interior que tenemos, de que no, es que yo quiero ser tan buen orador como Jorge Lozano. Un saludo a Jorge Lozano. Obama. No, porque eso no lo tiene ni Obama. No. Jorge Lozano no tiene ni Obama. No, está aquí nomás. Exacto. En México. Sí, gracias. Y Latinoamérica. Hablas de que la propia expectativa que uno se pone. Lo que pasa es que tenemos expectativas de cómo se supone que tenemos que ver el momento que hablamos en público, cómo se ve alguien que es profesional o que es un experto hablando en público. Y entonces eso empieza a mermar nuestra confianza. Y la verdad es que la versión de hablar en público es cuando no estás familiarizado con un ambiente donde tengas que hablarle a la gente, es precisamente evitar la situación en particular en la cual no te sientes cómodo o que no es común para ti. Y entonces hay personas, como tu papá, que en un ambiente profesional donde se la pasa hablando porque el señor es maestro. Porque tiene que hacerlo. Pues, o sea, claro, es parte de su responsabilidad. Él tiene una forma de ser. Claro. ¿Sí? Sí, puede ser alma de la fiesta. Y luego tú lo ves en casa y pues es más serio o es ligeramente diferente porque hay una forma de ser en un ambiente profesional o en un ambiente de trabajo y otra forma de ser en un ambiente de casa. Entonces, lo primero que tenemos que entender de por qué tenemos ese miedo a hablar en público es porque de entrada puede que nuestra propia expectativa de cómo tenemos que escucharnos y vernos cuando hablamos en público nos juegue en contra. Te esté limitando tu proceso, tu realización, esa misma expectativa. Entonces, exactamente. Primer tip caro de este episodio. Sí, o sea. Rompe esa expectativa que tienes. ¿Okay? Rómpele No, o sea, rompe esa expectativa, pierde esa expectativa porque luego dejamos de hacer las cosas. Es como, quiero aprender a pintar, quiero aprender a bailar salsa, quiero aprender a programar, quiero hacer una aplicación y el mismo miedo de que no, pero es que no voy a ser igual que Chuchito o que Juanita o que Francisca, ¿sabes? Es la comparación, ¿no? Y ahora viene la segunda cosa que de repente le merma mucho la confianza a las personas que hablan en público, ¿sí? Una es que yo creo que no sueno yo o no me veo yo o no tengo la misma voz que tal persona. Esa comparativa de expectativa irreal, ¿sí? Es lo primero que nos juega en contra. La segunda cosa que nos juega en contra, y esto nos pasa mucho a mucha gente, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Se van a burlar. Claro. Y ahí es donde se rompe completamente el diálogo interno, perdemos completamente la confianza y el piso. Porque una cosa es que yo no me siento tan bien porque igual y yo no hablo tan bien como habla Freddy, ¿sí?
Y luego ¿y qué va a decir David si me va a hablar? Se van a reír. Daniel, Juan, se van a reír de Digo, siempre se ríen, les vale gorro. Sí, pero, es otra cosa. Pero... Se van a reír de uno cuando empieza a hablar en público. Y entonces eso termina de romper nuestra confianza en lo que nosotros podemos hacer al momento de hablar en público. Y el consejo más bobo o fácil o directo que podríamos hacer es no tengas esos pensamientos, pero como nuestra mente humana no puede. Mira. Y ¡pum! Ya se me quitó, ¿no? Ya, mágicamente ponte ya se me feliz, quitó. ¿Estás triste? Ponte feliz. Este es y se acaba el episodio, gracias. No puedes, acuérdate que el no puedes es para la gente que no puede. Y tú sí puedes, entonces échale ganas. Échale ganas. No, simplemente no es no pensar. Ok, ¿cómo lo usas a tu favor? ¿Cómo cambias la tortilla de ese comal? ¿No? ¿Cómo cambias esa comparación de que, me están viendo los demás, qué van a pensar de mí? En vez de pensar, ¿qué van a pensar de mí? ¿Por qué no piensas, ¿qué voy a pensar yo de mí? Me gusta lo que voy a decir, me gusta lo que estoy diciendo, me gusta lo que voy a comunicar. Desde ahí de entrada, yo voltearía la tortilla. Sí, ¿tú qué opinas? Yo lo que te diría es algo que nosotros le recomendamos a la gente que toma los talleres. Ajá. ¿Sí? Tenemos que ser súper conscientes de que este miedo a ser juzgados no es realmente por el qué dirán los demás, sino es, ¿y si me equivoco? Uh-huh. ¿Y entonces qué hago ahí? Se van a reír de mí porque la voy a regar, me voy a equivocar, no voy a decir las cosas correctas y entonces se van a burlar de mí. Dispense, Phil Barrera. No, lo que nosotros le recomendamos y le recordamos a toda la gente que viene a los talleres es un consejo caro, el segundo tip caro que le damos a usted el día de hoy. Venga. Querido espectador, público inteligente, auditorio, y conocedor. Nada más tú sabes lo que vas a decir cuando hablas a un público, ¿eh? Nadie más sabe. ¿Cómo? A menos que vayas a decir el misterio gozoso. Ahí sí, pues todo el mundo o la segunda lectura, pues lo están viendo en el librito. La tercera lectura de la carta de los Efesios. ¿Sabes qué? Ahí sí, obviamente estás leyendo algo, pero ahorita regresamos en ese punto. En particular. Repite, solamente tú que le vas a hablar a un público, sabes qué le quieres decir. Nadie más realmente sabe lo que vas a decir o para dónde vas. Y entonces es liberador. Esta perspectiva y esta idea es liberadora. ¿Sí? Porque solamente tú sabes lo que le vas a decir al público, no hay forma en que te equivoques. Porque aunque digas algo que no quisiste decir, la gente no sabe qué vas a decir. Y entonces tú tienes la oportunidad de cambiar, corregirte y seguir adelante. Y entonces eso te quita mucha presión. Es una de las cosas que aprendí yo desde muy chavo. Sabes que nada más yo sé qué le voy a decir al público, la gente no sabe qué voy a decir. Hablas del discurso, del contenido, del mensaje. Tú lo puedes cambiar. Claro, tú puedes parar nadie te puede juzgar. No. Porque nadie sabe qué vas a decir. Es cierto. Entonces, ¿por qué te da miedo de que qué van a decir? Pues van a decir, oye, esta persona qué preparado está, ¿no? Este personaje. Trae lentes, míralo. No, es inteligente. Oye, entonces, ahora el deliver es otra cosa. La entrega, la presentación de ese mensaje, ¿no? Una cosa es el mensaje que lo cambias, pero otra cosa es cómo entregas el mensaje. Si trastabillo, pues lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Si estoy cantinfleando en este momento porque quiero saber qué voy a decir, se nota, ¿no? ¿Cómo podemos evitar eso? Pues solamente la práctica lo va a lograr, ¿no? Y este es el tercer tip caro de este episodio del podcast de The VoiceWorks Podcast. Practica, practica, practica. El hecho de hablar en público, en cualquiera de sus formatos, ya sea hablándolo en la cámara, a un grupo pequeño, hablándolo en un auditorio, hablándole a la gente de la iglesia en domingo, vete a saber, ¿no? Practicar hace la diferencia. Y entonces tenemos nosotros que ser claros en que la práctica hace al maestro, sí, pero la práctica del ejercicio de hablar enfrente de la gente nos ayuda a calmarnos y a procesar mejor nuestras ideas. ¿Ok? Obviamente, siempre tendremos muletillas al momento de hablar en público. ¿Sí? No se le olvidó. A ver, espérame acá. No se le olvidó lo que está diciendo el muchacho. Son ejemplos. Esos son ejemplos de muletillas. En inglés es y en español es... ¿Y en brasileño, amigo? Digo, en brasileño. En México, ¿cuál es? No, sí, en portugués, ¿cuál sería? No, ese es argentino. Pero bueno, esas son las famosas muletillas. Exacto. Que ya hablaremos de eso en otro episodio, ¿no? Es correcto. Pero aún y cuando vamos a tener, y esto es importante que tú lo sepas, ¿ok? Cuando empezamos a hablar en público, cuando son nuestras primeras veces que hablamos en público, vamos a tener muletillas. Vamos a trastabillar un poco.
Puede que nos falte la concentración y de repente se nos vaya la idea. Todo esto es normal, ¿ok? ¿Me estás diciendo que el mundo no se acaba si trastabillas y no dices una oración perfecta en un video, en un auditorio, en un discurso? Pues mira, considerando que yo tengo haciendo esto como 22 años. No más. No más. Si el mundo se fuera a acabar porque pasara eso, ya se hubiera acabado como, no sé, man. Sí, 2 veces. No, más. Más. Sí, no, sí. Todavía ahorita se me va el avión. Entonces, no te preocupes. Eso es lo primero. Esa es la parte importante. Usted no se preocupe, no sufra, pare de sufrir. No, ese es otro programa que grabamos. Ah, perdón, sí, perdón. Sí, no, tú te pones la burka y la... ¿Cuál burka? ¡Pare de sufrir! No. Oiga, no, pero bueno, eso es un consejo muy valioso que de verdad rompe eso, ¿no? O sea, no tengas ese miedo de que me van a ver mal, mi novia me va a cortar, me van a despedir porque no lo dije bien. No, tranquilo, el mundo no se acaba. Perdón por tocar la mesa. El mundo no se acaba cuando dices, te equivoques en algo así, trastabillas, cantinfleas. Todos lo han hecho, hasta López Dóriga lo ha llegado a hacer, ¿no? Why de Rito, ¿no? Entonces, why this film? Why this film? Why de Rito. Why Anthony Hopkins. Pero bueno. Exactamente. Y acá lo importante es... Lo importante. Vas a trastabillar, y esta es otro de los puntos importantes de este tip caro, el tercer tip caro, ¿sí? Tienes que estar consciente de que la vas a regar, porque todo el mundo la regamos. Entonces, no te preocupes por regarla. Riégala. Equivócate. Porque la gente que nunca se equivoca, nunca aprende nada. La gente que se equivoca es la que realmente aprende. Aprendemos de nuestros errores, no de nuestros éxitos. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que practicarlo, tenemos que regarla y tenemos que aprender lo que decimos. En mi experiencia, trabajando con oradores públicos y trabajando con figuras públicas, ¿no? Que me dicen, oye, es que ¿cómo me quito las muletillas? ¿Cómo le puedo hacer para quitarme las muletillas? Pues tienes que ser consciente de que lo estás haciendo. Exacto. ¿Sí? Es como un cilantrazo en tu boca. ¿Te ha pasado? ¿Por qué no me dices, hombre? No traes. Okay, pero te ha pasado que comes frijoles, cilantro, cualquier verdura y tenés algo. Por eso yo no como verduras. Espérame. ¿Pero qué pasó? Pops, los lentes Pops. Los lentes. No como eso, Pops. ¿Tú no comes eso? O sea, bueno, cuando te ha tocado comer caviar, por ejemplo. Bueno, a quien coma y que de repente le toca hablar después de eso, hacer el discurso que traes un cilantro en la boca, que no te das cuenta porque no estás consciente de eso. Así lo mismo sucede con las muletillas. Si no estás consciente de eso, es como el mal aliento. Te va a seguir oliendo mal hasta que te des cuenta y dices, déjame, me pongo un chicle, me lavo los dientes, hago algo por eso, ¿no? Entonces, ser consciente de las muletillas que haces. ¿Y cómo puedes hacerte consciente, Jerry? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Pues lo primero es que te digan. Eso es una. Porque ese es el punto importante. ¿Cómo hago conciencia de que estoy utilizando muletillas al momento de hablar en público? Tienes que apoyarte con un amigo cercano, alguien que trabaje contigo, que diga, oye, me vas contando cuántas veces digo estas cosas, por favor, para tener conciencia. Y al momento que practicas, asegúrate de que si no tienes con quién practicar en ese momento, grábate en tu celular, ¿sí? Graba lo que estés diciendo en una nota de voz o grábate un videito así bonito de ti hablando, ¿no? Para que entonces puedas hacer conciencia, puedas regresar, ver de nuevo escuchar la grabación o ver de nuevo el video y entonces ir contando cuántas veces dije ¿sí? Y esos son los lugares donde vas a empezar a poner atención. Nosotros no somos conscientes cuando estamos utilizando muletillas, porque el cerebro está tratando de entender y compaginar lo que vamos a decir. Y estamos recordando lo que queremos. Y en el momento que llegamos a un punto donde no me acuerdo de algo, pues meto la muletilla, ¿sí? Aquí lo importante es entender que los silencios se pueden dar en el momento que hablamos en público. Pero si no eres consciente de cuando estás diciendo una muletilla, el hecho de que algún compañero cercano y amigo entrañable de 1000 batallas, héroe de 1000 batallas, te diga que le estás regando o que te suele hablar. Sí, gracias, amigo. O que tu celular te ayude con la grabación de audio, con el video, para que las puedas contar, nunca vas a poder ser consciente de que te estás diciendo estas cosas, ¿sí? Entonces, ese es una súper tip y un súper ejercicio que tenemos que estar haciendo constantemente. Escúchate una vez que estés practicando o cuando estés hablando, cuéntalo y poco a poco te vas a ir haciendo conciencia porque te vas a escuchar al momento que hables y vas a empezar a identificar cuáles son los momentos en los que voy a llegar a decir una muletilla. Y entonces lo puedo evitar. Cuarto aspecto, ya casi para terminar en este episodio, es muy importante, empodérate y date cuenta de que el discurso
o el momento o el espacio o el mensaje que vas a decir o lo que vas a hablar o vas a compartir en ese momento es valioso y es importante y merece ser escuchado. Muchas veces la gente trastabilla, tiene el miedo, se pone muy inseguro en el momento de hablar porque tiene un pensamiento de que, ¿sabes qué? No sé si esto que voy a decir valga la pena, si merezco esa atención de la gente, del público, de esta reunión, de este auditorio, de este podcast, de este video, de este audio, de este TikTok. Y eso es lo primero una de las primeras cosas que nos juega en contra al momento de nuestra seguridad personal y perder el miedo, ¿no? Créetela, es importante. ¿Cuándo te vas a dar cuenta si fue importante o no, si fue bueno o no? Después de que lo hayas hecho, lo hayas visto y lo vuelvas a ver y dices, pude haber mejorado esto, pude haber hecho esto, pude haber cambiado aquí la tuerca, pude haber hecho este otro aproximamiento. Y ya podrás tú tener ese juicio posterior de que, ¿sabes qué? Lo que hice no valió la pena, o lo que hice sí valió la pena, o lo que hice no estuvo tan mal. Hay cosas buenas que pueden salir de esto y aprendizajes buenos de las cosas malas que, ¿sabes qué? Pude haber corregido o puedo corregir a la próxima. Así que, primero que nada, es eso. Empodérate y date cuenta de lo importante que es el mensaje que vas a dar. Y esto llega a tocar fibras diferentes dentro de cada uno de nosotros cuando batallamos en nuestra seguridad personal, nuestra propia seguridad, de tener la certeza de lo que voy a decir tiene valor. Cuando yo hablo, yo estoy aportándole algo a la conversación. Y a veces es difícil porque a muchas personas les entra o nos pasa que te da el síndrome del impostor. ¿Por qué me van a escuchar a mí? O sea, teniendo tantas personas que puedes escuchar, ¿por qué me escuchas a mí si yo realmente no soy el más experto o no soy el mejor haciendo tal? Y esto es algo que tenemos que trabajar constantemente todos, y yo me incluyo en este asunto. Todos sí, nos constantemente. Menos Juan. Juan no ocupa. No, Juan es un chingón. Pero es tema aparte. Sí. Sí, no. Pero bueno, todos tenemos que trabajar eso. Todos tenemos que trabajar esto porque tenemos que entender y tenemos que interiorizar el hecho de que nuestra voz vale. Nuestro punto de vista cuenta. Y si te están invitando a que hables, si te están invitando a que compartas tu opinión, tu punto de vista, tu experiencia, esa es toda la validación que debemos tener. Estoy cuidando la mesa, no le estoy pegando. Esa es toda la validación que debemos tener interior. Y eso es lo que tenemos que hacer muy consciente cuando hablamos en público. Alguien me pidió que yo viniera a hablar. Alguien me está pidiendo que yo comparte y que diga. Y esa es toda la validación que necesitamos. Si alguien te lo pidió a ti, no es porque tú fuiste el único que estaba en la sala y dijo, bueno, vas tú, ni modo. O sea, ¿no? Hay una razón por la cual te están pidiendo a ti que participes, que digas, que hables, que uses tu voz. Y esa es toda la validación que necesitamos. Alguien considera que lo que tú tienes que decir es importante, es relevante y merece ser escuchado. Nunca te olvides de esta parte. Y si nadie te invita, pues es un podcast. No es cierto. Si nadie invítate tú solo, ¿no? Invítate tú solo. No, porque también es eso. O sea, pues practica tú solo, graba tú solo, da el discurso tú solo. Entonces, date esa oportunidad, disfrútalo, equivócate, encuentra los errores, pero no te castigues lo suficiente para arruinar tu proyecto, tu motivación, tu dirección hacia mejorar este camino que se llama, pues, tu carrera con el uso de la voz. Así que con eso estamos terminando este episodio de The Voice Works número 4. Y bueno, es importante que nos sigan en redes sociales para que estén al pendiente de todas las promociones, de todo lo que estamos haciendo, los contenidos, los talleres. Todos nuestros talleres están publicados en thevoice.works, que es nuestra página web, y también en nuestras redes sociales, en Instagram, thevoice.works, y TikTok, y en todas las demás plataformas nos vas a encontrar como thevoice.works. ¿A ti dónde te encontramos, Gerardo Medrano? Por favor, dinos. Cuando no estoy aquí en el podcast. Exacto. Estás en mi casa. En tu casa. Claro, pero si no estás en tu casa. Pero si no estoy en mi casa, estoy en el podcast. Usted me puede encontrar en @JerryMedranoMX en todas las plataformas. Ahí me encuentra usted. Y tu página web, que es jerrymedrano.com. jerrymedrano.com. Ahí estamos también. Pues para servirle a Dios ya esté, ¿verdad? Lo que viene siendo. A mí me sigues como @Freddy Gaitán, Freddy con doble D, Y, Gaitán con I latina. Y mi página es freddygaitán.com.mx para que nos sigamos, veas el contenido que estamos haciendo y estés al pendiente de todo lo que estamos creando para ti. Así que gracias por escuchar un episodio más de The Voice Works Podcast. Nos escuchamos a la próxima. Recuerda, tu voz trabaja. si la trabajas. Adiós. Nos vemos.
¿Quieres ser parte de la comunidad de VoiceWorks? Síguenos en TikTok, Instagram, YouTube como TheVoice.works. Síguenos en nuestra página de internet. Así es, adivinaste, www.thevoice.works. Descubre todos los talleres para niños, adolescentes y adultos para poder hablar mejor en público, locución comercial, doblaje, actuación, creación de contenido y diseño de conferencias. Todo en TheVoice.works. The VoiceWorks. Tu voz trabaja y funciona si la trabajas. The VoiceWorks Podcast.